¿Quién va a Yo tomar sí. la posta? Yo, profe. Listo, compártenos tu texto, preséntalo y léelo. Ya. Un rato. Observa el texto, ¿no? Sí, 150, dale al Zoom, por favor. Sí, está en 150 ya creo. Está en 150. Sí, a mí me parece Sí, en 150. debe ser algún problema de pantalla o algo. Yo lo veo muy pequeño, no lo puedo leer. Dale más, por favor. Ya. Le he dado 200. Ya, ahí está bien. Ya. Y antes con el texto del párrafo de desarrollo, ¿ya? En primer lugar, el cuento se desarrolla por completo en una cama. Este lugar es compartido por una pareja joven que viene padeciendo las diferentes dificultades de la convivencia. La poca independencia, una aparente depresión, el desinterés y la apatía rodean la atmósfera del cuento. El narrador, quien es el marido, inicia recordando las diferentes amenazas de suicidio de su esposa. Ella considera una salida a arrojarse al río Sena. Las razones de sus intenciones no son claras. A lo largo del cuento, a lo largo del cuento y podemos a lo largo del cuento y pueden acá hay a lo largo del cuento. Acá hay un error. Podemos entender que es una relación enfermiza. Entre idas y venidas, en conciencia e inconsciencia, el esposo intenta reconstruir la escena cuando la mujer anunció una vez más sus intenciones suicidas. Sin poder aclararlo, concluye inicialmente que no concretó el acto, porque se encuentra acostada a su lado. Los planos del sueño y la realidad no terminan de diferenciarse. Es probable que mediante sus sueños el marido escape a una tranquilidad que no consigue en la realidad. El placer, aquel que se puede hacer de lado la monotonía de nuestras vidas, juega un papel importante en el cuento. A partir de este se encuentra la reconciliación, o al menos momentáneamente se deja de lado todos los conflictos que se perciben los dos convivientes. El acto podría calificar como una guerra, una batalla. El amague representa muchas veces la seducción y enamoramiento se desarrolla de manera implícita en las líneas del texto. Al culminar, el momento de placer, el marido hace referencia a que el cuerpo de su esposa yace mojado, boca arriba, rodeado solo de zapatos de transeúntes que confirman el terrible suceso. La esposa finalmente pudo lograr su cometido y abandonó para siempre su cama lisa y cálida, compartida con su pareja por un río con ondas frío y eterno. Listo. Grupo, hay varias cosas. Hay varias cosas. Lo primero, y de forma bastante general, es que la sinopsis debemos tratarla de hacerla en un párrafo. Es una opción, hacerla en un párrafo o introducirla en el párrafo de desarrollo, es decir, en el comentario, en la opinión, introducir ahí la sinopsis. En el primer caso, de hacerlo en un párrafo, quiere decir que me estoy deteniendo en la sinopsis de manera detallada, sin que deje de ser una sinopsis, es decir, algo sintético, ¿no? En el segundo caso, la sinopsis debe ser todavía más breve. Si está introducida en el párrafo de desarrollo, debe ser más breve. Ahora, sube por favor. Tu sinopsis es 2 párrafos. Es mucho. Necesitas sintetizar esto. Y hay muchas expresiones que son alargadas, que son innecesariamente alargadas, que se pueden decir de manera más breve y más concisa. No, en primer lugar, el cuento se desarrolla por completo. Ahora, cuando uno va a utilizar el marcador textual, en primer lugar, que en algún momento va a utilizar otro marcador que diga en segundo lugar, ¿no? Cuando estoy utilizando el marcador textual en primer lugar, estoy usando una forma retórica de enumeración. Voy a enumerar los puntos. En primer lugar, tiene que haber un segundo lugar y quizá un tercer lugar. No es necesario un tercer lugar siempre, pero sí
debe haber un segundo lugar. Si no, no tiene sentido que utilice la expresión en primer lugar. Eso, subráyalo bien para que se observe. El cuento se desarrolla por completo en una cama. Esta oración está limpia. Si fuera así la oración, el cuento se desarrolla por completo en una cama, esa oración es limpia, ¿no? Este lugar es compartido por una pareja joven que viene padeciendo las diferentes dificultades de la convivencia humana. Esto se puede sintetizar. Este lugar es compartido por una joven. Se puede sintetizar, ¿no? Una cama. En ella, pienso en una posible forma, no es la forma, tampoco hay la forma, tampoco hay una forma, siempre hay 20, 40 formas de decir algo. En esta, una pareja joven viene padeciendo y también es algo, padece, ¿no? Las dificultades de la convivencia. Yo también cambiaría esto por en esta, la joven pareja intenta dormir después de una discusión para ajustarme más a lo que sucede en el relato. La poca independencia, una aparente depresión, el desinterés y la apatía rodeada de la atmósfera del cuento. Igual, todo esto se puede sintetizar. El narrador, quien es el marido, inicia. Con marido estamos haciendo una suposición, ¿no? Que no sé si sea conveniente ponerla, teniendo en cuenta que las suposiciones deben ser evitadas. Porque es una pareja. O sea, no necesariamente tienen que estar casados. A ver, el marido inicia recordando las diferentes amenazas de suicidio. Esto es muy detallado, no es necesario, esto se puede sintetizar, ¿no? Ella considera una salida el arrojarse al río Sena. Las razones de sus intenciones no son claras a lo largo del cuento. Es la tercera vez que en este párrafo aparece la palabra cuento. También creo que eso debe evitarse. Podemos entender que es una relación enfermiza. Y esto yo definitivamente sí recomendaría cambiar, ¿no? Podemos entender que es una relación enfermiza. No, jóvenes, no es una relación enfermiza. Es una relación. Y bueno, no sé, pero los que ya han pasado por relaciones más o menos duraderas, sabrán que todas las relaciones tienen peleas. En todas las relaciones hay discusiones. Y la discusión de esta se plantea al inicio de esa manera, como una relación tan cotidiana. De hecho, él está tratando de dormir porque es muy repetitiva esta situación, ¿no? Es lo de siempre. Y eso precisamente da lugar a que la pareja, el chico, no le preste atención, porque es lo de siempre, es una más. Nos vamos a reconciliar, como siempre. Y eso es esto. No es una relación enfermiza, ¿no? Una relación enfermiza es, pues, no sé. Creo que... Es que se entiende por las amenazas y por lo de la mujer que dice que se va a suicidar o que se va a arrojar al río Sena, que ya está pasando el límite. Yo consideraba que ya estaba pasando el límite o la línea de una relación cotidiana, ¿no? Sí. Y de hecho, cuando se suicida, pasa el límite. De hecho, cuando se suicida, pasa el límite. Pero es como si dijeras, este es un cuento donde va a morir el personaje. No hay que... La relación se presenta como una relación totalmente cotidiana, como una discusión, como un conflicto cotidiano. Es el desenlace después que nos dice, no, aquí había algo más grave, ¿no? La relación, repito, se presenta
perdón, el conflicto de esta pareja se presenta como un conflicto de pareja cotidiano, ¿no? Sí, finalmente resultó ser algo grave, finalmente, o quizá tampoco sabemos eso, ¿eh? Tampoco sabemos que había algo grave, pero sí ella determina, ella resuelve el asunto con el suicidio. Algo que, por cierto, también hemos dicho, es una posibilidad que el cuento presenta. No es que ella se haya suicidado necesariamente, eso lo hemos dicho en su momento. El cuento, este es un tipo de cuento que presenta ese final abierto, final a que veamos la posibilidad de que la mujer ha muerto tirándose al río y ahogándose, o la mujer está en la cama todavía. Estas dos cosas son posibles. Ahora, dirán, no, pero yo necesito saber si está en la cama o está en el río. Han rescatado su cuerpo y está sobre las piedras el cuerpo muerto. No, no es así. Cortázar se caracteriza precisamente por eso, por presentar finales abiertos, distintos, ¿no? Esa es una característica de Julio Cortázar. Entonces, sí, la relación enfermiza, digamos, la enfermedad más común en la pareja es la celosía, ¿no? Son los celos. Esa es la enfermedad más común y que puede terminar siempre en cosas graves. Y aun cuando no terminen cosas graves como el suicidio, como la muerte, como la agresión, a veces esta enfermedad de la celosía solo, entre comillas, sostiene, se desarrolla, se mantiene en base al sometimiento de uno al otro, ¿no? Es decir, finalmente uno queda sometido. La relación continúa, pero uno siempre es el que dice, sí, ya, toma mi celular, me voy porque mi pareja ya me está esperando y no puedo llegar tarde y no puedo faltar, y hay una relación de sumisión, ¿no? Y de control total. Eso también es enfermizo, aunque parece que están llevando la relación bien, en realidad es enfermizo. Eso pienso que sí se puede calificar como enfermizo. Cómo se desarrolla la relación esta del río, es un conflicto de pareja totalmente cotidiano. Así se presenta. Ahora, cabe la posibilidad, posiblemente se está leyendo solo el miedo, solo se está expresando el miedo del protagonista. El miedo de este hombre que se ha dispuesto a dormir y a no hacer caso a las quejas, a la pelea que se está dando con su pareja, pero a la vez duerme con miedo de que qué tal si lo hace. Y lo que estamos viendo es el miedo. Es decir, entre el sueño o entre la imaginación de él, está viendo a su mujer sobre las piedras del muelle ya muerta. Es probable también que sea esto, y que la mujer esté dormida al lado, y que probablemente ya se le ha olvidado incluso la pelea. Es probable también eso. Entonces, mi recomendación aquí es no ser categórico, ¿no? Con esto de calificarlo como relación enfermiza. Entre idas y venidas. Todos estos dos párrafos, para no dilatar, todos estos dos párrafos tienen que ser sintetizados en un solo párrafo y expresado de manera más breve, ¿no? Es muy largo para hacer una sinopsis. Entre idas y venidas, conciencia e inconsciencia, el esposo intenta reconstruir la escena cuando la mujer anunció una vez más sus intenciones suicidas. Sin poder aclararlo, concluye inicialmente que no concretó el acto porque se encuentra acostada a su lado. Los planos del sueño y la realidad no terminan de diferenciarse. Es probable que mediante sus sueños el marido escape a una intranquilidad que no consigue en realidad.
Aquí, porque se encuentra acostada a su lado. Aquí tiene que haber un corte. Hasta aquí es la sinopsis. Estructuralmente tenemos que ver el texto. Hasta aquí es la sinopsis. Claro que igualmente, como dije, tiene que sintetizarse. Pero cuando decimos los planos del sueño y la realidad no terminan de diferenciarse, esto ya es parte del comentario propiamente, del desarrollo, ¿no? Habíamos dicho que la sinopsis nos sirve para saber para poner al tanto, para poner en autos qué es lo que se va a comentar. Pero cuando ya estamos diciendo el plano del sueño y la realidad no terminan de diferenciarse, ya estamos comentando, ¿no? Y eso es otro párrafo. Es probable que mediante el sueño, sí, eso es otro párrafo. El placer, a ver, continuamos. El placer, aquel que puede hacer de lado la monotonía de nuestras vidas, juega un papel importante en el cuento. A partir de este se encuentra la reconciliación, o al menos momentáneamente se deja de lado todos los conflictos que perciben los dos convivientes. No sé, también yo discutiría esta idea, porque ¿a qué se refiere con el placer? Es que una parte del cuento da a entender que ellos tienen intimidad o algo así, y eso, ¿no? Y perciben una cierta tranquilidad en el placer o no. A ver, recapitulando esa parte, voy a apagar la cámara, la luz de la cámara ya me está afectando los ojos. Decía, sí, esta escena es también la que él está imaginando. Repito, imaginando o soñando, o tal vez que está sucediendo. Siempre estamos en esa ambigüedad. Pero él está, digamos, tocando el hombro, tocando la cintura, porque va a iniciar este ritual de reconciliación, ¿no? Y ella se hace a un lado, ella evade, qué es lo normal, qué es lo que tiene que suceder. Y el narrador dice, sí, tienes que hacer esto, este es un ritual donde yo te toco y tú te haces la que no quieres. Pero no puede durar mucho, no puedes hacerte la que no quieres todo el rato, porque no es así, el juego no es así, ¿no? En algún momento tienes que ceder. Está en esta reflexión, está en esta imaginación, ¿no? Por eso diría, no sé si es placer, sí es un juego erótico, pero no sé si realmente se da tampoco, ¿no? En todo caso, se debe expresar con esa ambigüedad también, porque aquí esta expresa más bien que el placer es lo que soluciona las cosas, o que soluciona las cosas en el cuento, y las cosas no se solucionan en el cuento, ¿no? El conflicto no se soluciona nunca. Quizá la única, no sé si llamarlo solución, pero en todo caso es el término del conflicto, es con la vida misma. Si asumimos este final, que la mujer muere en el río, eso es lo único que da corte, ¿no? Así que también sugeriría revisar estas ideas, ¿no? El acto podría calificar como una guerra, una batalla. Sí, se califica así. El mismo narrador dice, es como un juego, como una guerra, como un brocal del hilo blanco, hilo negro en un mismo vocal, ¿no?
el amague que representa muchas veces la seducción y enamoramiento. Es muy, muy largo. Ya se entiende la idea, ya se entiende lo que quieres decir. Se puede decir, no me refiero a esa oración, me refiero a todo esto, lo que viene antes, ¿no? Lo puedes decir, y a mí me parece que incluso en el cuento se dice con más brevedad. Se entiende lo que quieres decir desde la palabra el placer, desde todo esto puedes expresarlo en una oración o dos oraciones de manera más breve. Aquí te sugiero entonces sintetizar. Al menos en las 3 oraciones largas que estamos leyendo hasta ahora, está permanente la misma idea todavía. ¿Se puede expresar esto en una oración? Creo que sí. Al culminar el momento del placer, el marido hace referencia a que esto, precisión léxica, ¿no? Precisión, hay que buscar siempre la precisión semántica también. Al culminar el momento del placer, el marido hace, y lo llamas también el placer antes. No sé, me parece muy genérico ese término. Me parece que debe procurarse más precisión semántica. Decir juego erótico es más preciso que decir el placer. Al culminar el momento de placer, el marido hace referencia a que el cuerpo de su esposa yace mojada boca arriba, rodeado solo de zapatos de transeúntes y que confirman el terrible suceso. La esposa finalmente pudo lograr su cometido y abandonó para siempre su cama lisa y cálida, compartida con su pareja, por un río con ondas frío y eterno. A ver, lo que hay en todo el desarrollo es un recuento del cuento. Es decir, falta comentario. ¿Y qué es lo que habíamos sugerido que puede ser el comentario en este cuento? ¿Qué es lo que habíamos proporcionado como material? Por ejemplo, el uso del lenguaje. Por ejemplo, el uso de ciertas metáforas. Y cómo nos conduce, cómo Cortázar, haciendo este uso retórico del lenguaje, nos conduce a esa ambigüedad entre el sueño y la realidad. Eso es propiamente comentario. Pero aquí más bien hay una descripción en las propias palabras de los redactores de lo que sucede en el cuento, ¿no? Y esto no es precisamente lo que se había pedido. Lo que se había pedido es el comentario. ¿Qué es lo que podemos comentar? Repito, se puede comentar más de lo que hemos dicho, pero una cosa que les proporciono, que hemos proporcionado como material en el taller es el uso del lenguaje. Este es un lenguaje poético el que se usa en el cuento, eso podemos mencionarlo. Es un lenguaje poético porque fijémonos en las oraciones, cómo se construyen. Es un lenguaje que en el uso de ciertas metáforas nos induce el autor o el narrador a que que sueño y realidad se confundan y que el desenlace precisamente no quede nunca resuelto si es el sueño o es la realidad. En todo caso, es un desenlace abierto para que el lector elija su desenlace. Eso. Así que esto en general es lo que yo pediría que reelabore el grupo. Esa sería mi observación, mi comentario del trabajo del grupo 7. Rodrigo Revilla, creo que profe, le dije que sí, que tiene problema de corte de luz. Estoy hablando entonces con Quispe Maki. Julio César, todos los integrantes del grupo 7 han trabajado. Debes reportarme eso. Sí, excepto una compañera que no sé cómo se pedía porque nunca se pronunció. Llamo lista entonces. Llamo lista. Julio César, sí, presente, precisamente sí. la ha presentado. Arturo Ramírez,
Presente. Presente. Muy bien. Arturo Ramírez, ya tienes tus 4 intervenciones también. Rodrigo Revilla. Es el del problema, profe. Él es Rodrigo Revilla, ¿está presente? No, él es el que tiene el corte de luz, profe, ¿no? Y no se pudo conectar. Ya, las justificaciones las tienen que hacer ellos. Yo le voy a poner falta, a menos que justifique, ¿no? Le dicen, por favor. Sí, ya Juan le Diego avisamos. Juan Sí, Diego presente, Rojo. profesor. Ok. Y Loana Sánchez es quien no ha participado, seguramente. Sí. ¿Está presente?